Continuamos con nuestra última parte del módulo Estructura Estatal para continuar después con nuestro segundo módulo Medios para la Acción de la Administración. Entonces, haciendo un pequeño recuento, la clase pasada vimos los conceptos básicos de la organización del Estado, Estado federal, Estado unitario, características y diferencias, cuál era el régimen que aplicaba a Colombia, a nuestro ordenamiento jurídico, y la clasificación, la diferencia entre descentralización, desconcentración y delegación. Continuamos entonces con la administración nacional y su estructura. Eso fue lo que ya vimos, Estado unitario, Estado federal. Y continuamos entonces con la estructura del Estado. Entonces, vamos a poner esto aquí más grande. Respecto de la organización del Estado, se encuentra consagrado en el título quinto de la Constitución Política Colombiana. Vemos que la estructura del Estado está dividida en unas ramas del poder público, unos órganos autónomos e independientes, una organización electoral, unos organismos de control y un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Nos vamos a centrar en qué? En las ramas del poder público. Entonces, como ustedes muy bien ya saben, en Colombia hay tres ramas, la legislativa, ejecutiva y judicial. Para efectos de nuestro estudio, chicos, vamos a estudiar puntualmente la rama ejecutiva. ¿Por qué la rama ejecutiva? Porque en la rama ejecutiva es en donde se ejecutan aquellas labores de administración pública como la descentralización. La descentralización se da aquí por servicios en esta rama ejecutiva, así como la territorial y demás. Entonces nos vamos a centrar en rama ejecutiva, rama del poder público. Sin embargo, hagamos un breve recuento de las ramas. Rama legislativa. La rama legislativa le corresponde formular las leyes, ejercer el control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Se representa por el Congreso de la República y a su vez el Congreso de la República está integrado por Senado y Cámara de Representantes. Continuemos. Rama judicial. A la rama judicial le corresponde administrar justicia, solucionar conflictos y controversias entre ciudadanos, decir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieran fuerza de verdad definitiva. Estos pronunciamientos se llaman sentencias, fallos o autos. Como les dije, no nos vamos a detener en esas ramas, nos vamos a detener en la ejecutiva. Sin embargo, aquí para cultura general y que ustedes ya sepan cómo se divide la rama judicial, se divide en una Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, las altas cortes, ¿no? Consejo de Estado, jurisdicciones especiales y Comisión de Disciplina Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía. Cada una de estas ustedes van a poder ver cómo tiene sus divisiones, juzgados, jueces de paz, pero no va a ser el tema de esta clase, es para que ustedes sepan y empiecen a ubicarse cuando les hablen de determinada institución pública, en donde ubicarla dentro de las ramas del poder o dentro de la estructura si no corresponde a alguna clasificación de las ramas. Entonces, estructura de organización de la administración pública. Recuerdan que en la clase anterior les había dicho la importancia, les mencioné la importancia de la ley 489 del 98. Pues bien, está entre nuestro parcial y es muy importante porque su artículo 1 define el objeto y el objeto de esta ley es el ejercicio de la función administrativa. Se determina cuál es la estructura, se definen unos principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública. El artículo 2 de la ley 489 nos da el ámbito de aplicación y es lo que les decía al inicio de la clase, chicos, que esta ley aplica a todos los organismos y entidades de la rama ejecutiva del poder público. Óigase bien, de la rama ejecutiva del poder público y no
para la rama legislativa ni judicial. Por eso es que vamos a hacer tanto énfasis en la rama ejecutiva. ¿Y a qué más? No solamente los organismos y entidades de la rama ejecutiva del poder público, sino también a los servidores públicos que por mandato legal o constitucional tengan a su cargo la titularidad de funciones administrativas, prestación de servicios públicos o provisión de obras y bienes públicos, y ustedes ya saben, chicos, a los particulares cuando cumplan funciones administrativas. Para este tema de los particulares pueden consultar el artículo 110 de la ley 489, en donde se va a explicar mejor de qué forma los particulares o en qué circunstancias cumplen una función administrativa. Les repito, chicos, el único poder que funciona de manera descentralizada es el Ejecutivo. Esto es muy importante, muy importante. Listo. Entonces, continuando con la estructura de organización de la administración pública, la Ley 489/98 reglamenta los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política. Vamos a darle lectura a estos numerales. El artículo 189 dice: corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. 15. Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos nacionales. 16. Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales. Entonces, si el presidente tiene esa función administrativa de modificar estructura, de suprimir o fusionar organismos administrativos, pues tiene que hacerlo reglado o bajo un ordenamiento, bajo una normatividad vigente. No puede hacerlo a su antojo. Entonces, la ley 489/98 reglamenta la forma en que el presidente va a hacer este tipo de modificaciones a la estructura. Aquí quiero precisar un tema y es el tema de entidades territoriales. Si bien es cierto, en nuestra clase anterior nosotros vimos 3 clases de descentralización administrativa, como lo es la territorial, por funciones, por colaboración, es del caso aclarar que las entidades territoriales están consagradas en el artículo 286 de la Constitución Política. ¿Qué dice ese artículo? Que son organismos de derecho público con capacidad para ser depositario de competencias según el grado de autonomía que la ley les otorgue. Esto es muy importante porque las entidades territoriales son departamentos, distritos, municipios y los territorios indígenas. En algunos casos la ley les da el carácter de entidad territorial a regiones y provincias. Eso es lo más importante que ustedes tengan presente. De ahí para abajo se desprende toda una organización territorial, ¿sí? Que son organismos u otras entidades, pero como tal las entidades territoriales están consagradas en el artículo 286 de la Constitución Política en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. ¿Qué tipo de derechos y prerrogativas tienen estas entidades territoriales? Muy bien lo dijimos, que si bien es cierto, Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, también funciona de manera descentralizada. Y esto lo recuerda el artículo 287 de la Constitución Política, en virtud del cual las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. ¿Qué significa, chicos? Esto es muy importante para el examen, que los entes territoriales gocen de autonomía. ¿Qué es eso de tener autonomía para la gestión de sus intereses? Pues comporta 1, 2 y 3, 4 elementos. El primero, gobernarse por autoridades propias. Esto ya lo habíamos dicho. El segundo, ejercer las competencias que le correspondan. Y el tercero, administrar los recursos y establecer tributos o impuestos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Y cuarto, participar en las rentas nacionales. Estos 4 elementos son fundamentales para definir el concepto de autonomía de las entidades territoriales. ¿De cuáles? De las mencionadas en el artículo 286 de la Constitución Política, que ya se los dije. El artículo 38 de la ley 489 establece que la rama ejecutiva, ojo, rama ejecutiva, estamos hablando aquí de rama ejecutiva del poder público, se encuentra integrada en un orden nacional, en un orden territorial departamental, municipal, distrital, provincial, regional, indígena
y otros como áreas metropolitanas, asociación de municipios o corporación autónomas regionales, un sistema de control interno y por último las funciones administrativas que ejercen los particulares, como ya se los he dicho. ¿En qué nos vamos a centrar? Vamos a iniciar aquí en el orden territorial nacional, que tiene un sector central y un sector descentralizado por servicios, como muy bien ya lo vimos. Entonces, volviendo al tema de la ley 489, el artículo 39 nos dice que la administración pública se integra de los organismos que conforman la rama ejecutiva, pero no solo de la rama ejecutiva del Poder Ejecutivo, sino también de los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos. Aquí voy a hacer una corrección y es todos los organismos que conforman la rama ejecutiva y por todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos. Entonces, chicos, si les pregunto, ¿qué organismos integran la administración pública? No me van a decir solamente, aquí se me fue que la rama ejecutiva. Que la rama ejecutiva. Ojo, no me van a decir que solamente la rama ejecutiva. También los organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Pues la descentralización por servicios o la prestación de servicios, aquí también me quedó mal, servicios públicos del Estado colombiano. Entonces, este artículo 39, por favor, estúdienlo. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas porque eso es tema de evaluación. La administración pública, ¿por qué organismos está integrado? Listo, continuemos. Entonces, como vamos a hablar y nos vamos a centrar en la rama ejecutiva de orden nacional, es importante que ustedes sepan que la rama ejecutiva a nivel nacional le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. ¿Quién representa la rama ejecutiva? El presidente. El presidente simboliza la unidad nacional y desde ya les digo que el presidente es jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Entonces, en este orden de ideas, el gobierno nacional, cuando yo tantas veces les he hablado que el gobierno nacional, que la administración central, entonces, ¿quiénes? Ahora vamos precisando quiénes. El presidente de la República, los ministros del despacho y los directores de departamentos administrativos, el presidente y el ministro o director de departamento correspondiente. La rama ejecutiva tiene 3 órdenes, como ya se los dije, nacional, departamental y municipal. Esto pues en cuanto a la nacional, la organización territorial se asimila al concepto de ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que la organización territorial es el conjunto de normas que establecen y regulan la forma como se distribuye el espacio, se distribuye en el espacio el poder público, nacional, departamental, distrital y municipal. Entonces, chicos, en la rama ejecutiva, ¿quién está a la cabeza? Recuerda nuestro mapa aquí, rama ejecutiva. Entonces, vamos a ver. Aquí está, la rama ejecutiva se conforma por presidencia, después está la vicepresidencia y debajo de la vicepresidencia hay unos consejos superiores de administración, unos ministerios, unos departamentos administrativos, una superintendencia sin personería jurídica y unas unidades administrativas especiales sin personería jurídica, aparte de los sectores administrativos.
Cada uno de estos lo vamos a ver en detalle, no se preocupen, lo importante es que ustedes tengan esta clasificación en su cabeza, de la rama ejecutiva, en cabeza del presidente. Entonces, continuando, presidencia. La figura de la presidencia está consagrada en el artículo 56 de la Ley 489 del 98. Ustedes saben que corresponde al presidente de la República la suprema dirección y la coordinación y control de la actividad de los organismos y entidades administrativas. Las funciones del presidente, señores, están en el artículo 189 de la Constitución Política. Esta presentación ustedes la van a tener, se las voy a enviar. Si ustedes dan clic en aquí en este 189 que está en rojo, automáticamente este link los va a conducir al artículo 189 en Google. Entonces, quien le quiera dar clic aquí para consultar las funciones. La presidencia de la República estará integrada por el conjunto de servicios auxiliares del presidente y su régimen será el de un departamento administrativo. Esto es muy importante. Repito, su régimen será el de un departamento administrativo. Ahora, ¿cuál es el desarrollo de la Constitución Política? Esto a nivel de la Ley 489, ¿no? Pero la Constitución Política tiene una serie de normatividad en virtud de la cual pues, se regula la figura de la presidencia de la República. ¿Cuáles son esos artículos? Artículo 190, artículo 191, artículo 193, artículo 194, artículo 195, artículo 196, artículo 197, artículo 198, artículo 199 y dejemos ahí la figura de la presidencia. Chicos, no voy a leer estos artículos ahorita uno a uno. Tienen el texto, me tomé el trabajo de ponerlos en cada una de las diapositivas para que por favor ustedes lo lean y si tienen preguntas no duden en escribirme al correo electrónico que al final les voy a dejar o escribirme directamente o a través de los monitores. Artículo 190, periodo de 4 años del presidente, cuáles son los requisitos para ser presidente en el artículo 191, quién concede la licencia al presidente para separarse temporalmente del cargo, cuáles son sus faltas absolutas, cuáles son el orden de prevalencia de los ministerios cuando el presidente se traslada a territorio extranjero. Nadie podrá ser elegido para ocupar la presidencia por más de 2 periodos. Bueno, hay una serie de normatividad que ustedes van a leer, por favor, y si tienen preguntas me dicen. Vicepresidencia de la República, artículo 56, parágrafo de la ley 489 del 98. ¿Qué dice ese parágrafo del artículo 56? Dice: el vicepresidente de la República ejercerá las misiones o encargos especiales que le confíe el presidente de la República de conformidad con lo establecido en la Constitución. Igual que la presidencia, la vicepresidencia está integrada por el conjunto de servicios auxiliares que señala el presidente de la República. Listo, chicos. Entonces, esto en cuanto a la vicepresidencia. Listo. La vicepresidencia está arreglada en el artículo, la figura de la vicepresidencia en el artículo 202 de la Constitución Política, en donde nos dice que el vicepresidente se elige por elección popular o votación popular el mismo día que el presidente y en la misma fórmula. Los candidatos para la segunda votación deben ser los mismos que integraron la primera vuelta del presidente. Entonces aquí hay una serie de requisitos de lo que hace el presidente. En faltas temporales del presidente lo reemplaza. El vicepresidente está encargado de misiones especiales. Listo. Consejos superiores de la administración.
Los consejos superiores de la administración son organismos consultivos o coordinadores para la administración. ¿Consultivos qué quiere decir? Pues que tienen el carácter de consulta, se les puede realizar consultas, por eso son consultivos. Funcionan de carácter permanente o temporal, tienen representación de varias entidades estatales, en algunos casos del sector privado, cuando ello aplique. En el acto de constitución de este Consejo Superior se debe indicar el ministerio o inclusive el departamento administrativo al que queden adscritos. Entonces, ¿qué les dice esta idea? Que siempre un Consejo Superior de la Administración va a estar adscrito a un ministerio o a un departamento administrativo. Y como dato adicional les puedo decir que la Corte Constitucional en sentencia 405 de 2013 define los consejos superiores de la administración como órganos colegiados creados por el legislador encargados de asesorar y contribuir en la definición de las políticas públicas asignadas a los diferentes sectores administrativos del cual hacen parte. Coordinan y dirigen la acción gubernamental y en algunos casos brindan asesoría al presidente, a los ministros, a los directores de departamento o en general, chicos, al gobierno nacional. ¿Para qué? Para la adopción de determinadas decisiones. ¿Cuáles son los consejos superiores de la administración? Los consejos superiores de la administración son, ustedes los pueden ver para que ustedes sepan. Entonces, Consejo Superior de Política Fiscal CONFIS, Consejo Superior de la Carrera Registral, Consejo Superior de la Carrera Notarial, Consejo Superior de Política Criminal, Consejo de Seguridad Nacional, Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Consejo Superior de la Administración de Restitución de Tierras, Consejo Superior de Comercio Exterior, Consejo Superior de Microempresa y de la Pequeña y Mediana Empresa, Consejo Superior de Turismo. Estos son ejemplos. Chicos, ministerios y departamentos administrativos. Los ministerios y departamentos administrativos están regulados en el artículo 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 de la ley 489. ¿Qué pasa con esto acá? Perdón. De la ley 489. Esto es así, perdón. Sorry, entonces íbamos por aquí en ministros y departamentos administrativos. Que sale así. Listo, chicos. Entonces, la Constitución Política y la ley establecen el régimen de creación, organización, objetivos y funcionamiento. Aquí les tengo que decir que no hay una ley, un artículo que defina o que les vaya a decir a ustedes la definición de memoria de un ministerio o un departamento administrativo. Hay algunos artículos de la Constitución en los que se dan unos visos para las características, como el 150, dice que el Congreso determinará la estructura de la Administración Nacional y podrá crear o suprimir o fusionar ministerios y departamentos administrativos. Y el artículo 16 el numeral 16, perdón, del artículo 189 dice que el presidente de la República podrá modificar la estructura del ministerio o el departamento administrativo. El artículo 106 dice que el número de ministerios o de departamentos administrativos, porque son figuras diferentes, ojo, no es que aquí sean sinónimos, son figuras diferentes. Entonces dice que el número, denominación y orden de precedencia se determina por la ley. ¿Qué es orden de precedencia? El orden de precedencia es el orden de importancia de los ministerios cuando el presidente esté
en una comisión fuera del país, en alguna falta temporal o absoluta. Entonces, ese orden de precedencia dice cuál ministerio sería, en este caso, cuál ministro sería el encargado de asumir esas funciones en caso. Ahorita les voy a decir cuál es ese orden de precedencia. Y hay unos objetivos primordiales que tiene el ministerio. Entonces, los objetivos primordiales son formulación y adopción de políticas, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo que la dirige. Entonces, sigamos. Aquí en este punto me gustaría aclararles el tema de la orden de precedencia. Aquí, orden de precedencia de los ministerios. Entonces, ¿eso qué significa? El orden de importancia de cada uno de ellos. Entonces, por aquí los tengo. En primer lugar, el Ministerio del Interior. Segundo lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Tercer lugar, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y así sucesivamente, chico, así. Entonces, este es el listado de todos los ministerios. Interior, Relaciones Exteriores, siendo el más importante el Ministerio del Interior, ¿no? En el orden de precedencia. Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Ministerio de Transporte, Ministerio de Cultura. Aquí se me fueron dos. En este Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, para que arreglárselos de una vez, para que les quede aparte. Este es otro. Acá, este. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces vamos a hacer la selección. Vamos a darle aquí. Bueno, cuando les envíe la presentación